El domingo internaron al exgobernador y senador José Alperovich, que está, condenado por abuso sexual agravado y que acaba de casarse con María Elena Mirra. Lo acaban de internar en un cuadro, por un cuadro digestivo, intestinal o gastrointestinal agudo. Esta es la primera información. Hola, Agus, ¿cómo va? Buenas tardes. Exactamente. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? La información que se conoce hasta el momento, tal como vos decías, a partir de este cuadro gastrointestinal, fue sometido a una operación que aparentemente se habría dado en las primeras horas de esta tarde. Presentaba un fuerte malestar. Allí es cuando ingresa al hospital y se da finalmente esta operación. Correcto. ¿Qué dirán los médicos en las próximas horas? Bueno, obviamente es lo que vamos a estar atentos. Sí, ahí está. Vemos los flamantes esposos, ¿no? Porque se casaron con... Muy polémico, ¿no? Muy polémico. En este lugar, mira, con todos los amenities, pero a puerta cerrada. Obviamente le está cumpliendo prisión domiciliaria, tiene un beneficio, pero no le impidió celebrar sus bodas con María Elena Mirra, la ex Gran Hermano, y creo que es actriz también, conocida, digamos, de allí también de Tucumán, de Yerba Buena, es el lugar en donde se conocieron, una zona muy linda de Tucumán. Ahí lo vemos fumando, una imagen que generó polémica porque él tiene problemas respiratorios, sin embargo, fumaba en prisión domiciliaria. Bueno, las controversias del caso, un beneficio que en general no reciben todos los condenados, pero bueno, así llegó al casamiento y ahora una operación y una complicación y la internación en el hospital italiano del ex gobernador de Tucumán. Exactamente, coincidían, un ratito vamos a estar allí en el hospital italiano con las últimas novedades. Aparentemente la molestia, el malestar que él sentía coincidía con los mismos síntomas que suele tener una persona cuando presenta un cuadro de apendicitis. Esto todavía no se confirmó, obviamente hay que esperar el parte médico, pero en principio lo que se conocía como dato era esto, ¿no? Que había una coincidencia con los síntomas. Bueno, hay que ver qué es lo que encontraron los médicos cuando finalmente abrieron e hicieron la cirugía. Como bien vos decías, este es el lugar donde está viviendo, donde está cumpliendo la prisión domiciliaria, donde se realizó el casamiento y con mucha polémica, no solamente por la prisión domiciliaria, sino porque recordemos que en ese lugar es donde vive, donde cumple la prisión domiciliaria y donde se casó, es también uno de los lugares donde ocurrió uno de los hechos por los cuales está condenado. El abuso sexual agravado contra su sobrina. Y justamente el agravamiento de la pena está vinculado por el vínculo. Y ahí es donde se casa, ¿no? Y ahí todo, la verdad, la paradoja una locura tremenda. De una Argentina muy atravesada por la corrupción, por sus dirigentes condenados justamente por infinidad o múltiples delitos. En el caso de Alperovich también estuvo sospechado por hechos de corrupción. Un hombre que se ha hecho millonario en Tucumán, que tiene propiedades a diestra y a siniestra. Su esposa, que tenía muchísimo poder, que trabajaba con Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre del riñón kirchnerista que fue el padrino político de Mansur, quien luego fue ministro de Salud de la Nación en la época también del kirchnerismo, que lo sucedió en el cargo. Luego Alperovich fue senador, quiso que la causa se tramitase en Tucumán, no lo logró por las apelaciones de la querella. Finalmente la causa llegó a Buenos Aires y allí tuvo una condena, me parece que sin presiones o sin la influencia de una justicia muy proclive, digamos, a los poderes locales, sobre todo en las provincias del norte. No escapa la situación de los privilegios, que en este caso tiene Alperovich, que además disfruta de los lujos de ese lugar de Puerto Madero, que tiene pileta, etcétera. El otro día se debatía sobre la posibilidad de que pudiera acceder, por ejemplo, no sé, a la piscina o al gimnasio del lugar. Lo último que escuché es que sí, que podía hacerlo, que no, digamos, su libertad o su prisión domiciliaria no le impedía cierta libertad para moverse dentro del lugar. Pero la noticia que contamos ahora, que es la urgente, es la internación en el hospital italiano a partir de un cuadro digestivo, sea apendicitis, sea gastroenteritis, sea algún tipo de infección intestinal. Siempre hablamos del aparato digestivo como centro. El casamiento fue el día, recordamos, jueves, viernes. Fue ahora cerca del fin de semana. Bueno, ya desde el día jueves, ahí está. Gracias por recordarme, Nico. El día jueves fue el casamiento y ya en la antesala del fin de semana aparentemente Alperovich se venía sintiendo mal. ¿Qué es lo que entiende desde el propio entorno de Alperovich? Que tal vez algo que había comido durante el casamiento podía haberle llegado a caer mal, que tal vez eran los nervios del casamiento, que tal vez tenía que ver con su situación procesal y lo que se estuvo hablando durante
durante estos días, pero claro, pasó el sábado, llegó el domingo, es decir, casi todo el fin de semana, y el cuadro gastrointestinal no solo no mermaba, sino que además empeoraba, y ahí es cuando entonces termina interviniendo ya el hospital, ¿no? Lo terminan llevando al hospital italiano y se decide directamente la intervención quirúrgica. Bueno, vamos a estar ahí en instantes con el móvil de La Nación Más para contarte cuál es el estado de salud de José Alperovich, que bueno, cumple prisión domiciliaria allí en Puerto Madero, que pidió tener algunos invitados y le fue denegado por la justicia, porque si no se transformaba eso en una fiesta con los lujos de quien todavía tiene, digamos, dinero y propiedades y bienes, muchísimos, como para generar reuniones de esa naturaleza. El punto es que está condenado, y como condenado no debe tener los mismos derechos que una persona que está en libertad. Bueno, María Elena Mirra, que lo acompaña desde hace muchos años. Sí, totalmente. Es una pareja que se conocía desde hace mucho tiempo. Aunque lo blanquearon hace poco, sí, pero exacto. ella dijo, ¿no? Cuando lo blanquearon, que esta relación tenía muchísimos años, sí. Que siempre era un rumor en los medios. De hecho, a ella se lo preguntaron prácticamente desde que salió de la casa de Gran Hermano, y ella ganó la 4ª edición de Gran Hermano. Sí, ya imagínate, ¿no? Hace cuántos años fue esto. Y ya desde que salió de la casa, a ella le preguntaban por un presunto vínculo con Alperovich, que ella siempre negaba, siempre lo negaba, hasta que lo blanqueó hace muy poco. Cuando cayó preso él. Exactamente. Y ahí confirma que esta relación es desde siempre. Bueno, la que ex es desde real. siempre. María Elena Mirra estuvo sí. Saliendo durante el tiempo. Y en algún tuvo momento, una gran pelea ahí con una gran pelea. Vos sé que me tocó ir a entrevistarla a ella ayer. ¿En serio? Mira. Para la cornisa, mira, ¿viste? Hicimos tantos laburos en ese programa, que obviamente viene después de este, con siempre revelaciones, entrevistas. Y me acuerdo que me sorprendí porque Yerba Buena es un lugar muy lindo. Muy lindo de Tucumán. Bonito, sí, uno de los lugares más lindos, de hecho, de Tucumán. Pero también viajamos a Tucumán por otro informe, también que demostraba que a 20 cuadras de la casa de gobierno, y entrevistamos al Alperovich, nos escondimos ahí para entrevistarlo, a 20 cuadras había desnutrición infantil. ¿Sabes con quién lo hicimos? Con la Fundación CONIN de Abel Albino. Claro, de Abel Albino. Que chequeaba la baja de peso, etcétera, de los chicos que estaban alrededor de Alperovich, mientras él tenía un imperio en esa provincia. Bueno, todo imperio, esto para los que hoy creen que son todopoderosos, viste, que no van a caer y que tienen a los suyos ahí, ya sabes a qué me refiero. Los grandes imperios han caído. Han caído, ¿no? Y cuando no son tan grandes también, pero en cualquier caso vamos a ver cómo está Alperovich. Obviamente le deseamos una pronta recuperación. Arrancamos con las carátulas. Agustina, ¿te parece? Mucha información, ¿eh? Y empezamos por este tema, violencia adolescente. Se repiten, se siguen sucediendo. Hubo algunos temas que nos preocupan. Empezamos esta semana con el asesinato, lamentablemente, de una joven de 16 años a su novio de 20, a cuchillazos. Una locura. Me corro este lado para que se vea la carátula. Ahí vemos la imagen. Y después esto que estás viendo acá, ¿qué es lo que pasó en Córdoba? El famoso... ¿Te acordás que tenés el último primer día? Claro, ahora en diciembre que tenés el último día. Tremendo. Entraron en Córdoba a una escuela alcoholizados y rompieron en el medio del colegio, los más chiquitos, asustados, te imaginarás. Y así escenas que se van sucediendo. ¿Qué está pasando con la violencia? La adolescencia. Y la violencia. Y la violencia. Nos metemos de cabeza en ese tema y también en la reforma laboral. En realidad todavía no se conocen los detalles del proyecto, pero claramente está en debate lo que el gobierno denomina modernización laboral, porque bueno, se plantean formas para cambiar lo que es la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, que huele a vetusta, pero que ha generado polémica, y el gobierno trata de hacer algo más moderno, que tenga el acuerdo de la mayoría, justamente para que esa reforma funcione dentro del Congreso. Totalmente. Y la polémica con la AFA, que continúa, cada vez se acrecienta más. La verdad que las imágenes uno las ve y parecen casi de una película de mafiosos, ¿no? Se siguen conociendo más detalles. En este caso, también la gente se manifiesta, ¿no? Porque lo que estamos viendo son hinchas en los partidos de fútbol, gente en recitales, ¿no? Que se manifiesta y que empieza con este gritito de Chiquitapia botón. Eso se empieza a ver cada vez con más fuerza. Mientras del otro lado, obviamente, hay una selección que lo sostiene al Chiquitapia, y esto hay que mencionarlo porque pues, estamos muy cerca de lo que es el comienzo del próximo Mundial. El apoyo de la selección campeona del mundo, obviamente, es fundamental. Y de hecho había un viaje previsto en los próximos días
donde iba a estar el propio presidente Javier Milei. De hecho, iba a estar ahí, va a estar el Chiquitapia para lo que es el sorteo del próximo Mundial, donde va a estar Trump y finalmente exacto. No hay viaje. Yo tengo algunas dudas de los integrantes de la selección en su relación con el Chiquitapia. Yo creo que los hombres de la selección, así como esquivaron con la Copa del Mundo del gobierno anterior y no estuvieron ahí para no ser presos de la política, saben que Chiquitapia está en decadencia respecto de lo que piensa la gente. ¿Vos decís que le van a empezar a soltar la mano de a poco? Yo no estoy tan seguro de una cosa o de la otra. Quiero decir que no son ingenuos. Saben que si la gente los insulta en la tribuna, por mal que tenga él el apoyo de los suyos, los dirigentes que están muy apremiados por los premios y castigos que da Chiquitapia, Tobillino, etcétera. Y lo mismo pasa con el resto del fútbol. Conmebol le da un puesto ahora. Ellos entregan premios entre ellos, suben o bajan equipos, manejan discrecionalmente los árbitros. Una locura. Todo lo que ya sabemos que mancha el fútbol. Pero claro, nos gusta el fútbol, obviamente nos parece una locura. La ilusión del fútbol ahora ya sabemos que no es justa, que aquel deseo por ver un partido en el que gana el mejor se ve muy empañado por las discrecionalidades. Discrecionalidades que la gente ya tomó nota y que por eso se expresa como se expresa. Ellos dicen que tienen el apoyo interno. ¿Hasta cuánto dura el apoyo interno? Hasta que entran, viste, las primeras grietas. Yo creo que los jugadores de selección no son ingenuos, no van a quedar manchados ni salpicados por un escenario que está a la vista de todos. Y después, el otro escenario que empieza a actuar sobre ellos son las causas judiciales. Sí. Surfinanzas, ¿no? Sí, Ariel Vallejo muy vinculado a Chiquitapia, los fondos que de Surfinanzas fueron a los clubes del fútbol, cuál es la responsabilidad de AFA, la ruta del dinero de la AFA. ¿Cuánto del dinero que ingresa a la AFA va a los clubes? Totalmente. ¿O por qué los clubes tan pobres, la AFA está rica y los dirigentes muy ricos? Mucho más ricos. ¿Cómo funciona ese botín ahí? Bueno, son preguntas que la justicia ya está haciendo a partir de una ruta del dinero de Surfinanzas que incluso se sospecha, miren, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue la primera investigación que se hizo a nivel de la justicia federal. A mí me parece que es un escenario muy incierto. Esto que mencionás es muy interesante, no solamente obviamente lo de la ruta del dinero de la AFA, que eso lo investigará la justicia, sino también la postura, ¿no?, de los campeones del mundo. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que veníamos viendo es una selección muy amoldada al caso Chiquitapia. ¿Qué pasa? ¿Vos te acordás de Messi, por ejemplo, cuando se subía a los aviones y publicaba otra vez qué desastre la AFA, otra vez con dejándonos clavados o varados en un avión, etcétera? Eso se terminó en un momento. Alineándose, el Chiquitapia supo contenerlos, evidentemente, se generó ahí un vínculo, sobre todo a partir de toda la hazaña que empezó para la selección de la mano de Lionel Scaloni en el 2021. Ahora, es interesante esto que vos planteás. Viendo todo lo que está ocurriendo en la Argentina, que en las canchas se está gritando contra el Chiquitapia, que hay un descontento total, que salieron las últimas encuestas que el 50% de los argentinos considera que es corrupto. Y más también. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, te hago otra cuestión ahí, porque se habla de los secanucas que rodean a Chiquitapia, sí, claro, ¿no? Que fue literal, ¿no? En un momento, sí. Entonces, digo, los dirigentes que quieran ser secanucas, allá ellos, el tema de la dignidad es un problema, cada uno decide qué hacer en la vida con lo que tiene, ¿no? Pero me parece que los jugadores de la selección, que ya ganaron todo, están yendo por el oro o por el bronce, y lo digo en términos de que sea un juego olímpico o sea la Copa del Mundo, me parece que tienen, me da la impresión, ¿no? Ya, digamos, no tienen una necesidad económica, un premio, de la misma manera que por ahí tiene un dirigente que tiene que controlar un club, que también es criticado por los propios hinchas del club, porque a los hinchas no les gusta que los dirigentes tuiteen en nombre del club. Totalmente, ¿no? Y que digan, vamos Chiqui, qué sé yo, los aplaudidores de siempre, como focas, porque la gente se siente representada por un club y tal vez no por su dirigente. Entonces, también ahí empieza a resquebrajarse algo. Veremos cómo sigue, pero es una historia para mí que recién empieza. Tal vez tenga el bypass del Mundial, veremos. Pero me parece que es una historia que empezó en un contexto donde, viste, estos mundos, estos grupúsculos cerrados, oscuros, empiezan a, digamos, pasó con los sindicatos. Recordemos que Chiquitapia, muchos dicen, es uno de los aliados del kirchnerismo, no solo porque Kicillof le dio el control del SEAMSE, sino porque también estuvo vinculado con el masismo, es decir, que el gobierno... le permitió mudar la sede de la AFA
a La Plata. Además. Para evitar las inspecciones, Y el ¿no? gobierno de la Inspección General de la Justicia. Total. Eso es un abrazo total. El gobierno entiende a la AFA como un aliado de la oposición. Y también por eso ha intervenido sutilmente, pero bueno, hoy hay un posteo del presidente que dice 3-0, ¿no? Sí. Hablando de las redes sociales, las tribunas y lo que dice la gente respecto a la situación del fútbol argentino. Juan Parrondo, en un ratito Sí, va a estar nos con cuenta. más datos. Ya sobre está este ahí, tema. en la otra pantalla. Semana clave para el gobierno. Bueno, comienzan los desafíos de cara a las reformas, los planes de reforma en el Congreso. El primer round ya lo tuvimos con Patricia Bullrich y Villarruel, ahí en el Senado. Hay acuerdo, el gobierno empieza a tener una minoría cada vez más, una primera minoría que le permite manejar las comisiones o las discusiones dentro de diputados en esa Cámara Baja, pero me parece que es interesante lo que viene y te lo vamos a tratar de explicar del mejor modo. Totalmente, con muchos y muy buenos invitados. Pero está con nosotros Sí. ya Juan Parrondo, porque recién analizamos, por supuesto, todo lo que deja el escándalo en la AFA y Juan tiene mucha, pero mucha data. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Agus y también Hugo. Antes de hablar de toda esta polémica que arrastra el Chiquitapia, el fútbol argentino, que lamentablemente estamos atravesando un momento bastante turbulento, vamos a hablar de buenas noticias porque tenemos representantes que sí, nos dejan bien parados. Bien. En este caso, Franco Colapinto, vamos a entrar en detalles en un ratito nada más de lo que fue una nueva presentación en el Gran Premio de Qatar, porque terminó 14º, luego un arranque que había sido complicado, pero son buenas noticias desde el automovilismo. Y ahora sí, vamos a hablar un poco más de la AFA. Esto lo habíamos visto en su momento entre semana, cuando Barracas estaba jugando con Deportivo Riestra, y una presencia de Claudio Chiquitapia que también habla por sí sola, ¿no? En el estadio. Totalmente. Le faltó estar con la camiseta de Barracas, ¿no? Para ver el partido, porque recordemos, es su equipo adorado, favorito. De hecho, su estadio lleva el nombre del presidente del fútbol argentino. Y siguen apareciendo las polémicas también, lo venimos desarrollando en los últimos días. La sanción que ya está confirmada para Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, la sanción para los futbolistas. También hay que hacer hincapié, porque si bien la sanción de los futbolistas puede llegar a ser individual, porque se van a perder 2 fechas del próximo torneo, hay que hacer hincapié también en Santiago Núñez, capitán de Estudiantes de La Plata, que sufre sanción por 2, porque no va a poder ejercer la capitanía por los próximos 3 meses. Eso junto a una sanción económica para Estudiantes de La Plata. Sanción, Juan, perdóname, que está basada en este famoso documento que es absolutamente... que tiene filtraciones por todos lados, que no que va a ser cuestionado, exactamente, claro. Que la fecha del que PDF... se supone que es de febrero. Claro, pero la fecha del PDF vamos era del mismo día en que se jugó el partido. Claro, un documento que supuestamente se emitió en febrero y que detalla cuáles son los premios o castigos, esta frase tan común hoy en estos días para hablar de la Asociación del Fútbol Argentino, los premios y castigos para aquellos que no cumplen con el denominado tan polémico pasillo del campeón. Y en un ratito vamos a repasar, porque hubo y tuvo que haber varios pasillos de campeón este año en el fútbol argentino, así que los vamos a repasar uno por uno, porque justamente Rosario Central aparece como uno de los grandes implicados también en esta situación. Eso y muchísimo más del fútbol argentino y también novedades del fútbol internacional con Messi campeón y demás. Bueno, en instantes te contamos, gracias Juan, lo que está pasando con la ciudad del Perovi. Fue internado de urgencia, repetimos la información.